en esta semana. Me dejó a cargo a mi segundo año de historia. Entonces, ¿les parece si hacemos rapidito un repaso y después ya iniciamos con nuestra segunda unidad? Para mí que sí, bro. Bueno, muy bien, muchas gracias, Nicolás. Entonces, lo que vamos a hacer rapidito, porque la intención no es que lleve mucho tiempo, sino que es hacer una retroalimentación. Ustedes saben que para el mundo que es educativo, sí o sí es importante hacer una retroalimentación. Es necesaria, es obligatoria. Entonces, lo que vamos a hacer es en líneas generales nada más, no es que vamos a leer ni nada, nada, no vamos a dedicarle demasiado tiempo, pero sí quiero que ustedes me recuerden qué fue lo que vimos el martes pasado. Estuvimos hablando, profe, sobre la ley que nos dijo y que teníamos que elegir un capítulo y que era que yo elegí todo un título y tenía 4 capítulos y eso y cada uno tenía que ir explicando Pero lo que eligió. estaba bien porque un título, porque son como 10 o 11 títulos, creo que hasta el 10, porque el 11 pues ya es el cierre prácticamente. Era explicar un poco, ¿verdad? Y era hacerle dos preguntas, ¿en qué nivel se cumple? La primera que no recuerdo muy bien, y la segunda era en qué Beneficio era para la educación y después en qué nivel se nivel cumple. se cumple, exactamente. Entonces, vamos entonces por orden. A ver, ¿quién tenía el capítulo uno? Ah, me falta Palacios también acá, justamente que estaba el martes pasado también. Palacios, Piñanes, Capítulo uno creo que fue Pedro, después era no Javier, importa. después Carlos. Sí. Carlos. Vamos a escucharte entonces, Carlos, en líneas generales nada más. Un cierre y punto. ¿Sí me escuchas, Carlos? Sí, sí. En el trabajo en sí yo realicé el título número 3, pero en la clase Ujú. solamente tuve el enfoque del capítulo 3. O sea, que presenté ese enfoque. Sí. Y con respecto a lo que había dicho, fue que desde un enfoque desde el interior del país, estuve viendo que la mayoría de las leyes, que era del 12 al 18 de ese capítulo, no se cumplían, o bueno, no que esté en mi conocimiento. Por ejemplo, lo de los cursos, digámosle, para ir mejorando, o seminarios, mejor dicho, creo que era una especie de seminario que tomaban los profesores, que sobre la capacitación, ahí está, esa es la palabra correcta, capacitación para ir mejorando y aprendiendo más, o obteniendo, mejor dicho, herramientas para ir sobrellevando o inculcarle a los niños, digámosle. Sí, el ministerio de hecho siempre ofrece capacitaciones. Sí, De un tiempo a esta parte, las capacitaciones se volvieron virtuales, ¿verdad? No siempre veo, conste que yo estoy en la página del Ministerio de Educación, ¿verdad? Hace cuestión de 2 años por ahí que he visto que sí ofrecían capacitaciones. Eran muy interesantes, pero muy pesadas. O sea, te estoy hablando son muchas horas que tenés que dedicarle. Y creo que no todos, no todos pues tienen el acceso a la plataforma. La plataforma que maneja el ministerio pues es Teams. Y Teams es súper argel. No es nada amigable la plataforma de Teams. Y no vi yo el año pasado, no sé si este año lo van a hacer, pero hace 2 años que yo tomé un curso justamente con el ministerio y era, como te digo, le dedicas muchas horas, hay muchísima lectura, muchísima tarea, ¿verdad? Presencial no sé cómo es, porque no te puedo comentar porque nunca fui a una capacitación presencial. La queja de los docentes fue que justamente el tiempo en el cual hicieron las capacitaciones fue en semana de vacaciones, ¿verdad?
y muchos docentes realmente quieren tener sus vacaciones. Entonces, esa era la queja en líneas generales. Yo creo que sí, que falta también ofrecer muchísimos tipos de capacitaciones, sobre todo las que tengan que ver con lo que es inclusión, porque se habla muchísimo de inclusión, pero en realidad cuando lo llevamos a la práctica, se nota que falta todavía bastante por pulir en lo que es el área de inclusión para los estudiantes, ¿verdad? Hablamos del Ministerio de Educación específicamente, pero también podemos llevarlo a la realidad, porque hoy en día saben ustedes que muchos estudiantes con adecuación ya ingresan a las universidades también, ya sean públicas o privadas. Entonces necesitan sí o sí el seguimiento personalizado cuando tienen algún tipo de adecuación curricular. Saben ustedes que la educación es es universal, es un derecho universal, y también saben que todo estudiante tiene derecho a educarse. La educación, desde la ley que tenemos, justamente la que ustedes estuvieron estudiando en 1264, es la que se facilitó. Pero saben también por historia que hay unas leyes anteriores a esa ley de educación. Justamente como les dije, como yo estoy trabajando en una tesis. Sí, desde 1900, de hecho que antes de 1900 también, después de la guerra, ya hay leyes. O sea, van cambiando con el tiempo. Se va puliendo un poco más, ¿verdad? Pero de que hay ley de educación, las hay. Las capacitaciones, como te digo, yo creo que deberían un poco de ofrecer mayor diversidad. Más bien a eso lo que voy. ¿Por qué? Porque los docentes, con lo que al menos yo estuve preguntando, pues yo le solía preguntar el tema de capacitaciones si realmente se aprendía. O sea, esa era mi duda, ¿verdad? Y me dicen, no, no se aprende, me decía una de las docentes, porque siempre que vas a hacer, por ejemplo, en TICS, que es informática, te dice, ¿cómo vas a aprender la computadora? Y prendes ahí, todo el mundo ya sabe, me dice, pero en realidad es que no. Hay docentes que no son muy buenos con la tecnología. De hecho, que cuando empezó el tema de la pandemia, mucha gente dejó de enseñar. Y dejó de enseñar porque no manejaba la tecnología. Porque te decían, no, no voy a aprender más. Yo me acuerdo que a mí docentes me llegaron a decir, no quiero aprender y ya no voy a aprender más. Me decían. Entonces se cerraban un poco también. Bueno, eso con respecto al ministerio, que es lo que ofrecen capacitaciones. Ahora, hay que tener en cuenta una realidad también. ¿Saben cuántos docentes hay a nivel país? La cantidad no sé, pero yo había leído que se están por jubilar 40.000 o 20.000, ¿verdad? Sí, sí, y son más de 100.000 docentes, Nicolás. Mucho más. 130.000 era la última vez que yo vi. 130.000. Del ministerio, ojo. ¿Por qué te digo ojo? Porque los que enseñan en colegios privados no necesariamente tienen que estar inscritos en el Ministerio de Educación, ¿verdad? Tienen que tener su habilitación, su matrícula. Yo no sé si les piden los privados, pero público y privado subvencionado sí. Vos tenés que tener tu matrícula por el ministerio sí o sí. Bueno, pero bueno, esas son las realidades. Y los privados, yo no sé también con qué frecuencia hacen las capacitaciones. Al menos no suelo ver. Bueno, no suelo ver. Bien, muchas gracias, Carlos. Vamos con el siguiente. O la siguiente. Yo tenía el título 5, profe, de la modalidad de atención educativa, Te escuchamos, que Bel. hablaba sobre las condiciones que tenían que cumplir para poder llevar a cabo en la educación de las personas que están, por ejemplo, en situaciones de vulnerabilidad, las personas que tienen discapacidades, la educación para los grupos étnicos y también para la educación militar, policial y los ministros de culto. Y se habló de que, o sea, hablé también de que existen en Paraguay, en las cárceles, por ejemplo, programas de alfabetización y educación para adultos mayores, y también existen programas de becas universitarias para que los que están privados de su libertad puedan concluir sus estudios. Y sobre las escuelas que son dirigidas
a personas que están, como dije, en situación de vulnerabilidad para que puedan salir de las adicciones y escuelas que son exclusivas para personas con discapacidad. Qué interesante. Básicamente eso era y que se cumplía en cierta medida, pero que había todavía cosas que mejorar, como por ejemplo en el tema de la educación de los grupos étnicos, Sí. en cuanto a la comunicación, ya que ellos hablan su propia lengua y el problema sería la cas- eh, el hablar en castellano. Y ustedes, porque ya dieron el año pasado una asignatura que es en historia, saben que hay varias familias lingüísticas en Paraguay, no solo las guaraníes, ¿verdad? Sí, exactamente eso. Eh, Se habló también de que, o sea, comenté yo que en FADA existía un alumno que estaba estudiando diseño de indumentaria, que era de la comunidad budá y que mayor problema que tenían era justamente la comunicación con él. Claro, porque su guaraní seguro que es muy, muy cerrado. No es el guaraní yo para que hablamos nosotros los paraguayos. Yo eso ya también tenía en cuenta desde la escuela porque donde yo vivo hay una comunidad que no es guaraní. Ellos hablan otro idioma, Ah, mira, pues qué interesante, Nicolás. los tobacón, Ah, que sí, son guaycurú, perdón. los cum, sí, sí, que es, encima una etnia nomás tienen. Familia Huayca, Sí, los guaycurú los cum. desaparecieron solamente uno en Paraguay. Sí, qué interesante, realmente. Y qué difícil que habrá sido para ellos, porque imagínate que si guaraní luego ya cuesta, ¿verdad? Para nosotros que estamos aquí en la región oriental, imagínate ese idioma. Me imagino que lo manejan mucho menos personas, ¿verdad? Y vos sabés que yo le conozco a un señor tobacón, Ujú. 80 90 años, por ahí tiene. Sale a vender sus cosas en la calle Sí, y sabe el yo para el guaraní paraguayo porque como tiene que trabajar con la gente de acá, entonces aprende. claro, claro. Necesidad, por la necesidad que tiene. Tendrías que recoger un poco su historia o algo, porque está teniendo algo muy valioso cerca. Sí, Agapito se llama el señor. Siempre suele venir acá en casa. Tiene fuente cercana y Tiene profesor. una fuente primaria muy cercana, muy valiosa y que no todo el mundo tiene ese acceso también. Es súper interesante luego, para un trabajo de investigación, muy válido. Bien, muchísimas gracias, Belén. Vamos al siguiente o la siguiente. Yo, profe, capítulo sexto, Ah, capítulo. título sexto. El título sexto hablaba sobre la organización y la regulación del sistema educativo en el Paraguay. Y básicamente depende del gobierno nacional Sí, en coordinación con los gobiernos departamentales y municipales. sí, Y también tienen sus órganos consultivos, el Consejo Nacional de Educación sí. y los consejos departamentales de educación, que para mí me parece que son una super oligarquía, porque son 12 miembros, no sé, Mm, y 12 miembros y la manera en que se eligen es muy, muy no cerrada, sé, o sea, no tiene así unos criterios muy claro. específicos Se presta entonces para, ¿verdad? para diferentes cosas. Pero es sobre eso, la organización y la regulación y todos, o sea, nivel primaria, secundaria y estudios superiores tienen que regularse en base a esa ley. Muy interesante, muchísimas gracias. Yo me acuerdo que allá por el 2013, 2014, eh, yo estaba como estudiante de educación y me acuerdo que uno de los profesores de educación también es ahí de historia. eh, Tiene una experiencia muy vasta en lo que es educación, ¿verdad? Porque estuvo en un colegio nacional, ahora ya es creo que jubilado del colegio nacional. Y él me decía, por historia, me decía, ¿verdad? Pues nos gustaba mucho hablar.
Me decía, por historia está demostrado que no es bueno que las municipalidades tengan el dinero para lo que es educación y vuelven a hacer otra vez el mismo error, me decía él, ¿verdad? Entonces, me acuerdo nomás de vos cuando me estás comentando esto, me acuerdo también de su cara y decía, ya otra vez con esto, ¿verdad? Siendo que ya Sí, creo que está el conocido mía, un TKK inconocible. todopoderoso. Yo, vos sabés que la última vez que vi, porque perdí, honestamente, perdí el seguimiento, que le suelo hacer seguimiento, ¿verdad? Yo me quedé así súper, digamos, sin palabras, o sea, me quedé sorprendida, no me tiene que sorprender, pero bueno, me quedé sorprendida. ¿Por qué? Porque sale la lista de las ciudades que no habían hecho la famosa declaración, ¿verdad? De los gastos, que el 99% era. Creo que 2 o 3 ciudades lo que entregaron un informe por lo menos, y quién sabe cómo estará el informe Y maquillado. había otro que era más plata llegó otra vez, que se hizo en la época de Lugo, creo, o Pasi. Opa, sí, sí, Esa tú por suerte creo que no hay nomás. Ese era de acuerdo. el pedísimo. Buenas noches. Les recuerdo nada más que yo tengo una aplicación que guarda de manera automática la asistencia de ustedes, así que no se preocupen por el tema de la asistencia. Por eso no les pido tampoco que escriban en el chat. Así que tranquilos nomás. Sí, muy bien, Nicolás, muchísimas gracias. ¿Vamos con Fátima o quién más falta? Luis Alberto. Uno de ustedes dos. Mauro, Yo tengo el título 8, profe. título 8. Luis y Mauro, ¿qué título tienen? Profe, yo no hice, yo con Fátima nomás al final Ah, o sea, vi el trabajo, pero sé que trata de las comunidades educativas y cómo eh, cada miembro es importante y se habla mucho también del rol de los padres, que es clave, y se habla de cosas como la formación del docente, la actualización y los derechos del estudiante para tener una educación íntegra. Y se habla también de las divisiones desde el ministerio, los directivos del colegio, los profesores, los alumnos, todo el los padres. organigrama entonces. Sí, todo de eso. Ujú. ¿Qué te pasó, Mauro? Yo creo que Bueno, te termino de escuchar, Luis, pero me dice que está inflamado su cara y me preocupa. Escribime nomás en el chat, no te preocupes. en, nada, te iba a decir más que yo creo que Fátima puede terminar bien Sí, esa parte. claro, súper bien. Solamente ideas generales para poder cerrar, nada más. Justamente el título 8 era de los miembros de la comunidad educativa y que me explayé demasiado, leí mucho, pero en síntesis habla sobre la protección de los derechos del alumno, como la libertad de conciencia y el acceso de una educación integral, también la participación activa de los padres, que eso yo sé que no hay tanto, pero bueno, el profesionalismo en el rol del educador, asegurando también así su formación de ellos y actualizando el bienestar laboral de ellos. Después la organización clara y las responsabilidades dentro de una institución educativa para fortalecer las gestiones educativas de los profesores y eso, y de los alumnos. Y eso sería resumido todo. Súper interesante. Yo solamente quiero hacer. Ahí está. Súper interesante. Yo solamente quiero hacer énfasis en eso de los padres, ¿verdad? Los padres cuando quieren, sí, están presentes, te cuento, ¿verdad? Cuando están interesados. ¿Por qué te digo? Porque acordate que el colegio tiene lo que es la famosa ACE, que era la ACE, el Consejo de Padres, que está regulado y que está cerca de lo que es la dirección y docentes y Yo eso. te digo, profe, yo Te escucho. por acá no existe. No existe. No existe. Vos sabés No que, existe. vos sabés que el Ni ministerio, consejo, ni consejo de estudiantes no era. en serio, No había en mi época. ¿dónde vos estás, Nicolás? Me llama la atención. ¿Hacia dónde estás? Y ahora estoy en camino hacia Val. Ah, mira un poco. El único colegio que tenía consejo de estudiantes, o sea, era uno que está cerca de casa. Pero Sí. donde yo entraba no había nada. Ah, Ni ACE, ni asociación de estudiantes, ni profesores, nada. mira un poco, qué interesante, porque mira que el ministerio, todito eso está regulado por el ministerio, ¿eh? La ACES, tenés el centro de estudiantes,
también, todo, porque es un conjunto, pues, para poder hacer lo que se llama proyecto educativo institucional. Le tenés a la dirección, le tenés a la parte administrativa, le tenés a profesores, le tenés a estudiantes y le tenés a los padres. Son cinco, digamos, estamentos bien definidos. Entonces me llama un poquito la atención, pero les cuento que sí. Ahora, con la experiencia que yo tengo, pues yo estoy hace 5 años en aula, ¿por qué les digo que cuando los padres están interesados rápido van y cuando no, rápido tampoco, rápido también, ¿verdad? Desaparecen? Es porque cuando haces las llamadas, les digo yo, ¿verdad? Hacer la llamada para la entrevista con padres, de 10, 12 que llamas, uno te aparece con suerte. Y te dice, profesor, háblame rápido porque yo tengo trabajo, porque yo tengo que volver, porque yo tengo que hacer tal cosa. Y vos le estás llamando porque evidentemente, ¿verdad? Hay alguna situación que tenemos que hablar. Entonces, bueno, después el otro, el 99,9% desaparece. Por eso les digo, rápido cuando quieren, están en algunas cosas, pero también, sí, vos le llamás, le pedís entrevista, qué sé yo, no se va, ¿verdad? Entonces al final los profesores en muchos casos tienen que cumplir otra vez el rol de padre o madre porque no están presentes, Y pues somos. como deberían de. Yo te soy muy Sí. honesta. Yo enseño en un 7º grado. Ustedes saben eso, no es secreto porque, bueno, el año pasado ya tuvimos clase, ¿verdad? Solo que ahora les hablo como educadora. No les hablo como profe de historia. Les hablo como educadora. Educadora de un grupo de 29 alumnos en el turno mañana y de 15 alumnos en el turno tarde. Y es lo que yo siempre digo, buscan mucho o quieren mucho llamar la atención, sí, llaman la atención, pero llaman la atención por alguna cosa, ¿verdad? Porque quiere que vos le escuches o porque quiere contarte algo, pues los chicos son muy honestos, ¿verdad? Los chicos son muy sinceros. Entonces, de repente se les escapa ciertas cosas, ¿verdad? Entonces yo les suelo observar, les suelo escuchar, te lo dicen ellos o te lo dicen sus compañeritos, ¿verdad? Profe, tal cosa, ¿verdad? Ella le dice algo ahí que tenía que ver con el compañero que de repente quería callarse y no quería contar, ¿verdad? Lo que le pasa. Entonces tenemos tantas situaciones que ustedes de repente se pueden sorprender, ¿verdad? Tenemos situaciones de maltratos, ¿verdad? Tenemos situaciones donde me dicen, sí, profe, mi mamá me dice luego que yo soy un tonto, o mi papá me dice luego que no sirvo para nada, o mi papá me dice luego que soy un burro. Y es doloroso para niños de 12, 13, yo le digo niños, pero en realidad son adolescentes, ¿verdad? Pero todavía están en una etapa de crecimiento y que las palabras, saben ustedes que tiene mucho poder. Pero hay, ¿entendés? Yo tuve un alumno que se estuvo cortando porque su papá le decía que era un burro, ¿verdad? Y yo le hablé muchísimo. Y te marca. Yo al menos soy mamá. Ustedes saben que soy mamá, entonces te marca. Yo digo, Dios mío, ¿verdad? Ojalá por lo menos acá en el colegio se le trate, porque ustedes saben que también hay tipos y tipos de docentes. Así como tenemos tipos de padres, tenemos tipos de docentes. Entonces, este alumno encima era muy bueno, o sea, para mí al menos era muy bueno, muy educado y muy bueno también lo que era historia y ética. Entonces, mucho lo hablamos nosotros desde el colegio. Ahora, ¿saben ustedes? Cuando hay algún caso de violencia, también el colegio tiene que actuar. El primero que tiene que actuar es el docente cuando se da cuenta. Si el docente no actúa, el docente puede ir a la cárcel. No se olviden de eso, ¿verdad? Todo lastimosamente está en nuestra contra. Entonces, se nos puede juzgar por cómplices si es que nosotros no elevamos el informe cuando hay casos de maltrato o hay casos de abuso. Todo está reglamentado. Les cuento, ¿vale? Y les invito también a que vean las páginas del ministerio. Ustedes me dicen, no me interesa, profesor docente. Genial, no importa. Van a hacer sus prácticas y van a tener un acercamiento también a los estudiantes. Ya sea, creo que el año que viene, porque este año no. Y depende mucho de los grupos y depende mucho también de, digamos, primeramente del grupo y de la forma en la cual nosotros trabajemos con ese grupo. Porque podés preparar la misma técnica, vos podés tener 3 séptimos grados también si querés, mañana, tarde y noche, ¿por qué no? La población es muy distinta. En un turno mañana, en un turno tarde, en un turno noche. Para mí que no nos vamos a hacer caso. No nos vamos a dar ni bola porque somos los, ¿cómo te digo esto?
Profesores practicantes. Sí, vos sabés que los alumnos cuando ven practicantes, le encanta ponerle los pelos de punta a los practicantes. Les encanta, sí, son así. De igual forma, si quieren hacer sus prácticas, yo por ejemplo les invito a mi colegio. Tienen que pedirme nomás con tiempo, sin ningún problema. Yo estoy en séptimo. Y si quieren hacer también en educación superior, en lo que es historia antigua o en lo que es arqueología, también son bienvenidos. Yo no tengo ningún problema. Tienen que ver nomás a dónde quieren ir ustedes a practicar o en qué niveles quieren practicar. Eso tiene mucho que ver también. Entonces, como les digo, son bienvenidos. Profe, ¿solamente colegios que tienen convenio con la UNA? Creo que sí. Hasta donde yo tengo entendido, mi colegio tenía convenio con la UNA. No sé hasta ahora, tengo que averiguar un poco. Pero mi colegio tenía. Muchos se fueron. Yo me fui a practicar en su época, ahí en el colegio. Entonces, tenía. Pero tenés un buen punto, Pedro. Un buen punto. Pero como te digo, mi colegio tenía el convenio. Muy bien. Cerramos, ¿verdad? ¿O falta alguien? Mauro, me dijiste que vos tenés la boca un poco hinchada, entonces no podés hablar. No hay problema. Y Pedro, vos tenías el número 1. El título número 1 parece. Sí, profe. Ahí ya me muestra Mauro su foto para que, o sea, no es su foto, sino que su en vivo para que yo le crea. Te creo, Mauro, no te preocupes, te creo. Pedro, si podemos cerrar un poquitito, sí, la famosa evidencia. Cerrar un poquitito con lo que es tu título número 1. Un segundo, profe, ¿sí? Sí, claro. Eh, ¿Me escucha, profe? Te escucho. Sí. Espera que mi hijo está saliendo la lluvia. Sí, el título el título establece los principios fundamentales del derecho de educación del Paraguay, empezando por el artículo 1, derecho a una educación integral y permanente, reconocimiento de los pueblos indígenas, el artículo 3, igualdad de oportunidades y libertad de enseñanza, el artículo 4, responsabilidad del Estado y financiamiento, artículo 5, diseño curricular básico y contextualizado, artículo 6, descentralización educativa. El beneficio que genera para la educación aporta esta legislación para la educación paraguaya son múltiples: acceso universal, derecho a la educación integral. Por ejemplo, el artículo 1 establece que todos los habitantes tienen derecho a una educación integral y permanente, igualdad y no discriminación. La ley del derecho de aprender y el acceso de los beneficios de la cultura y la ciencia son sin discriminación. Artículo 3, promoviendo una educación democrática y pluralista. Reconocimiento de la diversidad cultural. Se valoró
valora como identidad cultural y lingüística de los pueblos indígenas, así como otras comunidades, promoviendo la interculturalidad y preservación del patrimonio cultural nacional. El artículo 2 al 9 y el 10. Título 2, Principios Generales. Capítulo 1, Objeto de la ley. Artículo 7, Regulación de educación pública y privada. Artículo 8, Autonomía de universidad e instituto superior. Capítulo 2, Conceptos y fines y principios. Artículo 9, Fines de la educación como desarrollo integral. Artículo 10, Principios de identidad y diversidad y participación. Artículo 11, Definiciones clave, educación formal, no formal. Capítulo 3, Responsabilidad de educación, familia, alumno, docente, comunidad educativa y papel del Estado. Capítulo 4, Política educativa, definición participativa de políticas educativas. Capítulo 5, Calidad de educación y evaluación permanente del sistema educativo. Capítulo 6, Compensación de las desigualdades, atención a grupos desfavorecidos y becas. El artículo 7 y 8. El artículo 7 señala que la ley regula la educación pública y privada, fijando los principios, fines, estructura, modalidades del sistema educativo paraguayo. Establece las bases para la participación de las comunidades educativas y para la financiación del sistema. El artículo 8, siguiendo todavía en el capítulo 1, otorga autonomía a las universidades e institutos superiores, quienes deben establecer sus propios estatus y planes en coordinación con el sistema educativo nacional y los planes de desarrollo del país. El capítulo 2, Conceptos, fines y principios, del 9 al 11, del artículo 9 a 11, establece los fines del sistema educativo, que incluyen el desarrollo integral del educado, físico, afectivo, social e intelectual, la mejora de calidad educativa, el dominio de los dos idiomas oficiales, castellano y guaraní, la preservación de la cultura nacional, la adquisición de conocimientos científicos y técnicos, la formación de valores democráticos y participativos, la protección del medio ambiente. Ya continuando con el artículo 10, enumera los principios fundamentales de la educación, como la identidad cultural, el respeto a la diversidad, la desigualdad de género, la igualdad de género, la excelencia educativa, la participación de la familia, la evaluación permanente de los procesos educativos. El artículo 11 define conceptos claves de la educación formal, no formal, y refleja comunidad educativa, del alumno, educador e institución educativa. Ya en el capítulo 3, los responsables de la educación, artículos 12 y 18, este capítulo detalla que la organización del sistema educativo es responsabilidad del Estado, pero con participación activa de la familia, la comunidad, los docentes y los alumnos. La familia es el núcleo natural de educación, el alumno es el sujeto principal del aprendizaje y debe cumplir con el deber de estudiar y respetar la convivencia institucional. Se reconoce el papel del docente como actor central con derecho de autorrealización, capacitación permanente y dignificación profesional. El Estado debe garantizar su salario justo, seguridad social y autonomía profesional. Las funciones del Estado en educación son ejercidas por el Ministerio de Educación y Cultura. Capítulo 4, Política educativa. Artículo 19. Establece que las políticas educativas deben ser definidas en consulta con la sociedad, promoviendo la equidad, calidad, eficiencia e innovación sin privilegiar
un criterio sobre el otro. Capítulo 5, calidad de la educación y evaluación, artículos 20 al 22. El Estado y las instituciones educativas deben evaluar constantemente el sistema educativo para garantizar su calidad. Los resultados deben ser informados en toda la sociedad. Capítulo 6, compensación de las desigualdades, 23 al 25. Se prioriza la atención a grupos desfavorecidos, personas con discapacidad, regiones con escasos recursos, promoviendo la equidad real. Se establece becas y financiación para estudiantes de bajos recursos e instituciones privadas, que no haya disponibilidad en las públicas. Ya en la pregunta, ¿qué beneficio general genera para la educación? La Ley General de Educación genera múltiples beneficios sustanciales para la educación paraguaya al establecer un marco legal, incluso democrático y participativo. Asegura que la educación sea un derecho garantizado para todos los ciudadanos sin discriminación. Entre los beneficios más destacados están el acceso equitativo a la educación para todos los sectores sociales, el fomento de una educación integral y de calidad, la promoción de la interculturalidad y el bilingüismo, la participación activa de la comunidad educativa, la autonomía docente y universitaria, la garantía de igualdad a oportunidades, la evaluación permanente para mejorar la calidad educativa, el acceso equitativo a la educación para todos los sectores sociales, incluyendo pueblos indígenas, personas con discapacidad y poblaciones vulnerables. El fomento de una educación integral y de calidad que no solo se centra en lo académico, sino en la formación de ciudadanos críticos, responsables, democráticos, respetuosos a los derechos humanos. La promoción de la interculturalidad y el bilingüismo, respetando y fomentando las lenguas oficiales y las culturas originarias del Paraguay. El impulso a la participación activa de la comunidad, la familia y los alumnos en el proceso educativo. La autonomía docente y universitaria, junto con la valorización del trabajo docente como clave para el desarrollo nacional. La garantía de igualdad, oportunidades mediante becas, programas compensatorios y eliminación de barreras físicas y culturales. La evaluación permanente del sistema, lo cual permite mejorar continuamente la calidad educativa. ¿En qué nivel se cumple? Bueno, esta ley se cumple en todos los niveles del sistema educativo nacional, tanto en el ámbito formal como no formal, y desde la educación inicial hasta la educación superior, incluyendo también la implementación de currículos nacionales comunes como adaptaciones regionales, la existencia de programas de becas y compensaciones para poblaciones vulnerables, la inclusión de enfoques en áreas con presencia indígena, la organización y supervisión de centros educativos públicos, privados, por parte del Ministerio de Educación y Culturas y otras autoridades descentralizadas. El desarrollo de mecanismos de evaluación de calidad educativa en todo el país. Esta ley opera como el marco legal que regula y orienta todo el sistema educativo paraguayo, garantizando el derecho a una educación de calidad, con equidad y pertinencia, y promoviendo una ciudadanía participativa, crítica y comprometida con el desarrollo nacional. Además, abarca tanto el sector público como privado, promoviendo una visión integral y sistemática de la educación paraguaya. Gracias. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Pedro. Entonces, con esto damos por cerrada la primera parte de lo que es nuestra retroalimentación de la unidad 1. Y ahora vamos a hacer rapidito un inicio de lo que va a ser la unidad 2. ¿De qué trata la unidad 2? La unidad 2 trata de lo que es motivación e incentivación primeramente.
para poder hablar un poco de esto, me gustaría que ustedes me puedan definir con sus palabras nada más qué es la motivación. O si alguna vez escucharon, qué idea tienen. ¿No sería un impulso emocional? Sí, podemos tratarlo como impulso. ¿Qué La más? motivación, Una meta. la motivación podría ser aquello que te hace actuar. Me encanta, sí. Es un proceso derivado de un conjunto que tenemos de pensamientos, creencias y emociones y la transformamos en una acción, es decir, actuamos en base a la motivación que tenemos. Entonces, ¿la motivación es interna o externa? ¿Qué les parece? Hay de dos tipos creo, la interna y la externa. Sí, la motivación es interna. Ahora, cuando hablamos de externa, hablamos ya de lo que es una incentivación. La motivación es personal. Entonces, partiendo de esto, hablamos del campo específicamente del aprendizaje. ¿Ustedes por qué están hoy reunidos a las 20, casi y 50 de la noche en esta clase? ¿Cuál es la razón? Porque es lo que tengo que hacer. Es lo que tenés que hacer, muy bien. Bien, ¿qué más? ¿No te mueve alguna acción justamente? Y justamente ser historiadores, profe. Ser historiadores. Bien. Sí, ese es tu objetivo, ¿verdad? Lo podemos tratar o lo podemos llamar como ya un objetivo. Entonces, para poder cumplir ese objetivo, yo sé que tengo que hacer una serie de pasos. ¿Cuáles son esos pasos? Y bueno, es reunirse, es hacer la tarea, es estar presente en clase. Esos son los pasos, esas son acciones que ustedes están haciendo. ¿Para qué? Para poder lograr un objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es ser historiadores, me decís. ¿Qué otro objetivo tienen? La formación para ser profesionales. Muy bien. Ese es un objetivo a largo plazo. ¿Y el objetivo a corto plazo? ¿Cuál puede ser? Y mi objetivo a corto plazo en lo académico siempre es aprobar el año. Aprobar la asignatura, muy bien. O aprobar todas las asignaturas. Muy bien, entonces, ¿por qué hablamos de motivación? Porque también tiene mucho que ver con lo que es el rendimiento académico, ¿sí? También un poco tiene que ver con lo que son las capacidades individuales. Ahí ya hablamos de cada estudiante, ¿verdad? Y del ambiente que le rodea al estudiante. El ambiente es fundamental para poder lograr el aprendizaje. Ahora, el ambiente ya no es interno. El ambiente ya es un factor externo, ¿sí? Entonces, ¿cuándo se produce el aprendizaje? Cuando el estudiante está motivado o cuando se le incentiva al estudiante de alguna manera. Explicándoles desde este punto de vista, ya se habrán dado cuenta que la incentivación viene de afuera. Entonces, ¿de parte de quién viene lo que es la incentivación? Acá tenemos la definición de motivación y pasamos a lo que es incentivación. Y puede venir del círculo cercano, que en este caso pueden ser los familiares, las amistades, pero también creo que puede ser
de gente que no es cercana a vos, pero que vos tipo, le tenés como un modelo. Ujú. Muy bien. Y dentro del aula, ¿quién estaría o quién sería el responsable de incentivar? El docente, profe. Sí, el docente. Entonces, ese estímulo exterior del cual nosotros estamos mencionando, ¿quién lo hace? Lo hace la intervención del profesorado. Cada uno incentiva a su manera, ¿verdad? Entonces, es un medio también. ¿Para qué? Para poder lograr un fin. El docente incentiva y el estudiante se siente motivado, ¿sí? Sin estos dos puntos que estamos tratando, es imposible hablar de aprendizaje. Porque de alguna manera el docente incentiva y de alguna manera ustedes se deben sentir motivados. Si no se sintieran motivados, entonces no estarían en la clase hoy. O de hecho no estarían en la carrera. Algo les mueve. Esa es la motivación. ¿Verdad? Y son procesos fundamentales para poder lograr el objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Es el aprendizaje. Por supuesto que después tenemos un conjunto también de objetivos. Quiero pasar la carrera, o sea, quiero pasar el curso, quiero pasar las asignaturas, quiero tener mi título, quiero hacer mi trabajo de investigación. Todos esos son objetivos. Pero para lograr esos objetivos tenemos que hacer algunas acciones, ¿no les parece? Obviamente que sí, profe. Muy bien. Entonces, ahora vamos a hablar de lo que son las teorías más relevantes. Yo creo que esta primera teoría ustedes ya la conocen, ¿verdad? La denominada teoría de las necesidades de Abraham Maslow. Estudiaron esto, creo que en el cursillo, si mal no recuerdo. Sí, en el cursillo, profe, Por lo en menos psicología. es un tema, sí, es un tema de psicología, un tema fundamental, básico, que siempre se presenta. Y tenemos eh, cinco, cinco puntos importantes en esta teoría de Abraham Maslow, ¿verdad? ¿Cuál es la primera? La primera es esta, la que se refiere a la parte fisiológica. Entonces hablamos de lo que es alimentación, de lo que es respiración, de lo que es descanso, de lo que es bienestar y demás. Después de esa motivación primaria, que es la fisiológica, por supuesto que también incluye el ir al baño, ¿verdad? Cuando demasiado queremos hacer nuestras necesidades. ¿Por qué? Porque son todas cuestiones fisiológicas del cuerpo. La segunda ya habla de una necesidad de seguridad. ¿A qué se refiere con seguridad? Seguridad física, el de estar en una casa, que es una casa propia, de repente, el de contar, perdón, con una buena salud, el de contar con un empleo fijo, ¿verdad? Que no te estén diciendo, que vas a perder tu trabajo, o que te estén diciendo, que te voy a echar, o te voy a descontar, o lo que fuera. Profe, Tener esa lo, seguridad. Sí. lo de salud no entra en la parte fisiológica o cómo sería. Seguridad habla de salud en el punto de estar bien de salud. Me imagino que a eso se refiere. Acá me marca como seguridad. Bueno. Pero sí, yo creo que puede entrar en la parte fisiológica porque es el cuerpo. Todo lo que tenga que ver con fisiología es cuerpo humano. Bien, después pasamos a lo que son sociales. Gracias por ese punto, muy interesante. Después pasamos a sociales. La amistad es importante para ustedes. El afecto. Yo creo que sirve como motivación, profe, ya que ese es el tema también, no es nuestra unidad. El Sí. tema de la amistad y el afecto y cualquier tipo de relación social. Ahora, les pongo un ejemplo más cercano, más realista. Ustedes en el curso tienen a sus amigos o amigas.
Yo le Sí, tengo profe. a Belén, profe. Muy bien. Entonces, Sí, Yo le profe. considero, yo a todos le considero mi amigo, profesora. Me parece muy bien. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque tiene muchísimo que ver esa amistad que ustedes van forjando en la carrera. ¿Para qué? Para poder, eh, digamos, continuar con la carrera. En algún momento se van a sentir de repente un poco frustrados o un poco cansados o con ganas de abandonar. Entonces ahí va a aparecer tu amigo o tu amiga, a eso me refiero, porque a todos nos pasa, me incluyo. A mí me pasó en mis dos carreras, ¿verdad? Que en un momento uno quiere dejar, entonces está ahí presente la persona, te dice, vení, sí que vamos a dar la clase, vení, sí que vamos juntas, salimos juntas, llegamos juntos, cuestiones así. Es muy importante porque ayuda bastante a poder continuar con la carrera. La carrera universitaria no es fácil, gente, ¿verdad? No es algo que lo tomamos así como un pasatiempo, sobre todo historia. Historia es bastante pesada, ¿verdad? Hay mucho que trabajar y hay mucho que estudiar. Entonces, ayuda bastante. Solamente me refiero en ese, o sea, estoy hablando de ese sentido. Eh, bueno, 5 faltas. 5 no es mucho todavía porque somos anual. Pero en un semestral ya es prácticamente recursante. Bien. Después hablamos del reconocimiento. El reconocimiento que tenemos con el respeto, la confianza, la autoestima que tenemos y el autorreconocimiento. ¿Es importante hacer este autorreconocimiento? Por supuesto. Es importante para tener nuestra autoestima para poder seguir adelante. Como les digo, una carrera no es fácil de llevar. Hay muchísimos factores que van con respecto a lo que vamos dando, porque no es solamente dar clases, ¿verdad? Es hacer las tareas, cumplir con todas las obligaciones, estar en aula, rendir bien las parciales, poder llegar a hora, poder salir en tiempo para que no te deje tu colectivo. Son muchas cosas. Y por supuesto la autorrealización. ¿Qué tenemos como autorrealización? La autorrealización generalmente es personal. Entonces, lo que para uno puede ser una autorrealización, para otros puede no serlo. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cómo ustedes se van a sentir autorrealizados? ¿Quién me puede dar un ejemplo? Si yo, por ejemplo, que yo tenga un objetivo a corto plazo, un ejemplo nomás, yo consigo ese objetivo y yo creo que de esa manera uno se siente autorrealizado. Creo que será. Yo, por ejemplo, me sentí autorrealizada cuando al terminar la carrera de diseño pude trabajar en un lugar que se dedicaba a eso y empezaron a aceptar mis diseños con mi propuesta de diseño y al final salieron al mercado. Qué Me sentí muy lindo, feliz cuando esto pasó. qué lindo, Belén. Tenés que Así que mostrarnos después tu diseño. Tenemos que ver qué es. ¿Vos sos egresada de sí, qué? ¿De arquitectura? de diseño, profe, pero todavía no presenté mi tesis. Y bueno, pues ya está a un paso, mi hija querida. Felicidades por eso. No es fácil. Sí, No es fácil llegar. estoy haciendo ya mi tesis, pero en ese momento cuando me dijeron, sí, aceptamos tu diseño y va a salir al mercado, yo me sentí muy feliz. Y Claro el que otro día, sí. el otro día vi que un compañero tenía un diseño que yo hice en la tapa de su cuaderno y yo dije, ay, yo hice ese, dije. Y así, Mira, Mauro, no entendí qué es lo que vos querés hacer. Yo quiero ser un nini, hey. ¿Qué es nini? Mata mi ignorancia, porfis. Ah, ni estudia ni trabaja. Ah, bueno, buena suerte, ¿eh? Con eso. Buena suerte. Bien, siendo un hechicero del misticismo, es posible, Nicolás querido. Yo me contento con defender mi tesis de maestría. Mis dos tesis de maestría que me están esperando, ¿verdad? Pero me van a esperar todavía. Están ahí. Saludos, leo yo cada vez que paso. ¿Qué vamos a hacer? Pero bien, sí. Esa sería mi autorrealización personal. ¿Verdad? El poder cerrar un poco eso. Pues hace años que terminé mi curso. Es muy buen punto, buen punto. Tema de los dientes, súper importante también. Qué genial, qué gusto escucharles entonces un poco con el tema de saber cuáles son
Las autorrealizaciones, ¿se dan cuenta que cada uno tiene un objetivo, una autorrealización personal? Esto es personal. Muy bien, vamos a la segunda teoría. ¿Les parece si llegamos hasta la segunda, que es la teoría de Atkinson? ¿Están bien con eso? Porque son 4 teorías, entonces dejamos las otras 2 para la semana que viene. Vamos con la de Atkinson. Sí, profe. Dale, genial, así les dejo también porque no sé cómo está por sus casas. Belén, por lo menos, ¿ya vino tu luz por lo menos o no? No, profe, estoy a oscura todavía. Ah, bueno, por acá sigue lloviendo. Pero tengo batería, así que tranquilo. Bueno, perfecto. Dale, muchísimas gracias. Bien, hablamos de la teoría de motivación del logro. ¿Qué es la motivación del logro? Las ganas o el deseo que tenemos de tener éxito. Estamos hablando desde el punto de vista ya del estudiante, ¿verdad? Entonces, la teoría de la motivación del logro, ese deseo que tenemos de tener todos los puntos, de tener nota 5, de ser un buen estudiante, considera 3 factores. El primero, que es por supuesto el deseo de obtener éxito y evitar el fracaso. Nadie quiere sentirse como fracasado, por supuesto que no, pero hay realidades y hay situaciones y bueno, son cosas que pasan. Ahora, depende del estudiante cómo lo va a afrontar si está, digamos, si tiene un pequeño fracaso, ¿verdad? Un tropiezo, una caída, ¿a qué te debe motivar o qué te debe orientar? A levantarte de vuelta y volver a intentar. Esa es la idea o esa es la forma de, la intención, al menos que yo siempre le digo a mis estudiantes que tienen la forma de afrontar esos fracasos que tenemos. Todos tuvimos fracasos en algún momento, por supuesto, ¿verdad? Ahora depende de cada uno seguir, porque ustedes saben, la carrera universitaria es una carrera de resistencia, más bien de resistencia. Por el otro lado, tenemos las diferencias individuales, ¿sí? De repente, si se sintió fracasado, algunos dejan la carrera directamente y otros lo vuelven a intentar. Entonces tenemos esas diferencias individuales. Acá ya tiene que ver mucho con la persona. Entonces experimenta, por un lado, el orgullo de éxito y la vergüenza o la ansiedad derivadas del fracaso. ¿Qué ejemplo podemos poner nosotros acá cuando estamos hablando de ansiedad? Las personas que de repente les cuesta un poquitito hablar en público, ¿verdad? Los que les cuesta hablar en público, los que les cuesta exponer. Entonces, esas son realidades. ¿Por qué? Porque uno pues siente vergüenza, de repente tiene miedo, no se quiere equivocar y de tanto que no se quiere equivocar, a veces se equivoca. Entonces, bueno, pero son cosas que pasan. Son situaciones que pasan. O presentando un trabajo también, ¿por qué no? A veces no leemos bien lo que dice la guía te decía una cosa, vos estás haciendo otra. Entonces, tiene mucho que ver con la capacidad que tiene el estudiante de sortear esas realidades. Sí, carrera, realmente. Por otro lado, las expectativas que tenemos de éxito, ¿verdad? Nosotros queremos ser exitosos, por supuesto. ¿Quién no lo quiere? ¿Verdad? ¿Quién no quiere hacer bien su trabajo? ¿Quién no quiere presentar? ¿O quién no quiere tener el total de puntos? Entonces tenemos esas expectativas. Cuando tenemos una guía de trabajo que tenemos que desarrollar, tenemos nosotros una expectativa con respecto a eso. ¿Verdad? Y por el otro lado, el grado de incentivo. ¿Cómo se le incentiva al estudiante? ¿O cuál es el nivel, cuál es el grado de reto o de desafío que implica esa tarea? Si esa tarea es muy fácil, de repente no se van a sentir lo suficientemente motivados, al menos lo que son los buenos estudiantes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice qué fácil que es. Buscan cosas un poco más complejas. Entonces, ese grado de incentivo que vamos dando con respecto a la asignatura en sí. Bueno. Bien, quiero saber si se entiende hasta acá. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, muy bien. Vamos cerrando un poquito y les voy a preguntar qué aprendimos hoy para ir cerrando ya nuestra clase.
sobre los estímulos que actúan sobre una persona. Muy Si bien. es interno, si es interno de motivación y si es externo de incentivación. Sí, porque Y sobre dos teorías, la de Maslow, la de Atkinson. Atkinson, sí. Lo que pasa es que a veces la gente confunde el tema de la motivación, ¿verdad? Es externo, es motivación, te dicen, y no, la palabra correcta es incentivación, cuando es de afuera, cuando es externo, y cuando se refiere específicamente a los docentes, ¿verdad? Quiere incentivar al estudiante. Ahora, la motivación es interna, propia de cada uno. Muchísimas gracias, Nicolás. ¿Alguien más que quiera compartir algo? No se peleen por abrir sus cámaras y sus micrófonos para responderme, ¿eh? Profe, para decirte mi motivación, yo quiero ser presidente. Ah, bueno, está bien. Me parece bien. Yo no quiero ser presidenta, ni por si acaso, ni aunque me regalen el puesto. Gracias. Paso. Y nada, como el inicio de la unidad 2 que es sobre la motivación, yo creo que es un punto muy importante para... Bueno, no me reí de lo que escribe Mauro nomás. Sí, Yo creo que es un punto muy importante en cualquier aspecto de la vida, porque sin motivación uno no puede hacer nada, pero tampoco podemos entender la motivación, o sea, reducir la motivación como algo emocional nomás, ya como si fuera que voy a buscar algo que me motive y ya, porque como dice la pirámide la primera que mostraste es Maslow, creo que era, sí, de psicología, sí, se reconoce que primero están fisiológica. lo fisiológico, porque vos, por ejemplo, ese famoso tener sueño, hambre o no cumplís todo eso, ni nunca vas a tener motivación. O Exacto. sea, no. Sí, sí, Entonces yo creo que es importante entender eso y que no es que la motivación aparece nomás y ya y todo eso. sí. Esa es la razón y voy a hacer un paréntesis ahí pequeñito, gracias Luis, para decirles que por algo es que el Estado pone el tema de la merienda escolar, el kit escolar y demás. La merienda es ¿por qué? Porque había tanta deserción de estudiantes, era tan alto que de alguna forma la escuela tenía que retener también a los estudiantes. Entonces, como es con el almuerzo escolar, almuerzo y merienda. En mi colegio, la mayoría de los estudiantes tienen su almuerzo y su merienda y comen su almuerzo y su merienda escolar. Entonces no es que se desecha o no es que sobra, todo sí sobra, ¿verdad? Pero la mayoría de los estudiantes comen en el colegio y tienen su merienda. Bueno. Carlos. Haciendo un paréntesis, otra vez en tu paréntesis, me parece importante lo que mencionaste, profe, porque llegó un poco tarde realmente lo que sería todo lo del la merienda escolar, Bien. almuerzo, pero ya está, lo importante. Otra cosa que fui notando mucho fue que en cuanto a infraestructura fue mejorando. La mayoría de los colegios que estuve viendo ya tienen sus propias canchas de vóley, básquet, fútbol de salón y eso le incentiva muchísimo a los estudiantes también a continuar el colegio por los deportes. Sí, porque en realidad al estudiante, ¿cómo le atrapas? O sea, por un lado, por el tema de la alimentación que estuvimos mencionando, porque es una realidad, le gusta a quien le gusta, es una realidad. Pues a mí me dicen, en mi época no había esto, mucho escuché. En mi época tampoco, gente, pero feliz yo estoy, ¿por qué? Porque ahora sí hay. Entonces, tenemos una posibilidad por lo menos de que salgan adelante también nuestros estudiantes, ¿verdad? Y es fundamental porque hay una deserción muy grande y no es porque les digo yo, busquen ustedes la deserción que hay, tanto en educación escolar básica, educación media y por supuesto educación superior, que quienes llegan a educación superior, llega un porcentaje bajísimo, bajísimo de estudiantes de educación superior. Y otra vez dentro de educación superior tenemos una deserción muy alta. Entonces yo estoy contenta de por lo menos terminen su tercer año de la media. Y por el otro lado, ¿cómo le atrapamos nosotros hoy en día a los jóvenes? A través de deportes, porque eso es lo que les gusta y porque eso es lo que les interesa. En mis tiempos, mi compañero, eso recuerdo que no asistían, luego la mayoría estaban, tipo, eran consumidores de algún tipo de estupefaciente, entonces aparecían para educación física nomás, la mayoría fútbol nomás A luego, eso me o otros refiero. deportes. Sí, a eso me refiero, a deportes, ¿verdad?
¿Y ahora se hace en horario de clase o hay un tipo un receso y en ese receso se da? Entonces, como que van para aprender o para estar en clase, mejor dicho, y después pasan a lo que realmente fueron, pero de alguna forma se le retiene ya, eso es lo importante. Claro, claro, es lo que yo voy diciendo, ¿verdad? De alguna manera para que trate de terminar. ¿Qué pasó, Nicolás? ¿Por qué querías desertar de tu colegio? Porque 3 meses falté, me decís. Este fue en último año, profe. ¿Tenías alguna razón Pero desde, específica o no? desde bachiller, profe, primer año, tenía mucho ausentismo y falta de entrega. Ya. Pero el colegio te hacía un seguimiento, ¿verdad?